le pido a mi Señor que les bendiga, que llene de gracia cada uno de los hogares que van a escuchar la palabra, que llene de su amor y de su presencia la vida de cada uno de ustedes. Y que lo que hay ahí en el corazón, que estemos esperando que Él toque, que Él bendiga esta tarde, sea la más hermosa realidad que usted pueda vivir el día de hoy. Siempre el caminar cristiano es un caminar que tiene una serie de complicaciones. Algún día, platicando con mi querido hermanito Isaías, pastor del Señor, siervo del Señor y que hoy descansa esperando su promesa, platicábamos y me decía, llegábamos a una conclusión y decíamos que solo hay 3 tipos de cristianos. El primero, el que está saliendo de la prueba, el que va saliendo, el que se está todavía sacudiendo los restos de la tormenta que le agarraron en el camino. El segundo tipo de cristiano, el que va en medio de la tormenta, el que está siendo vapuleado de una manera impresionante, que a veces, como decimos en la clásica coloquial palabra mexicana, cuando no nos llueve, nos llovizna. Y el tercer tipo de cristiano es el que está viendo que ya viene la tormenta. Son 3 etapas de la vida que el Padre, nuestro Señor, utiliza para proveernos no nada más de experiencia. Yo creo y lo he podido comprobar a lo largo de mi vida que el Señor va moldeando nuestros caracteres a partir de la respuesta que tengamos en la crisis. Ese cántico precioso que entonaba Jorgito hace un ratito de en la prueba alaba, si estás sufriendo alaba, lo que esté pasando tú alaba y el Señor va a escuchar tu alabanza. Esa es la actitud final de la vida cristiana. Cuando nosotros estamos en ese nivel, no de cántico, sino de vida, ahí estamos, posiblemente muy cerca del propósito que el Señor fijó para nosotros. Hay una experiencia en la Biblia, usted la conoce bien, Pablo y Silas, encarcelados, golpeados, maltratados y dándole gracias al Señor. ¡Aleluya! Yo creo que ese cántico de ahí nace. Si estás sufriendo, alaba. Si estás en la prueba, alaba. Y el Señor va a escuchar tu alabanza. Pero qué difícil es llegar a esa situación. Qué difícil es llegar a esa posición. Normalmente nosotros, en el relato bíblico que podemos leer y que podemos escuchar, con mucha frecuencia nos encontramos en que no podemos pasar de la prueba. Yo tengo prácticamente ya 40 años de ser pastor. Yo fui pastor muy joven. Cuando yo tenía 18 años, tomé mi primer pastorado. Y a lo largo de todos estos años, la experiencia personal no cambia y no es diferente. La pastoral que se emplea para los hermanos en necesidad siempre es la misma. Siempre recordamos más las tristezas y los problemas que las bendiciones. Siempre la tormenta deja más huella. Podemos estar saliendo de un cáncer, de un problema de diabetes, de un derrame cerebral, de un paro cardíaco. Y a la vuelta de los meses parece que pasó a años luz de distancia. Pero los problemas y las necesidades y las angustias y las tristezas son recuerdos tan cotidianos y tan constantes que todos podríamos escribir libros de ese tipo de experiencias. Normalmente la crisis hace estragos en nosotros. Normalmente la problemática de la vida nos tiene siempre un pasito muy cercano a la preocupación, a la angustia, a la necesidad y con mucha frecuencia incluso a aspectos tan tristes y tan delicados como la depresión. Quizá la pastoral que más tenemos los pastores cristianos y que más ejecutamos con los miembros de la congregación
es tratar de motivarles y enseñarles a vivir a pesar de los problemas que hemos vivido, a pesar de los problemas que hemos pasado. Y qué difícil es estar en medio de los problemas. Por ahí les voy a pasar una clave, ahorita se las voy a pasar. Si usted está en esta tristeza, en esta angustia, que este año y medio de pandemia ha dejado cerca a nosotros, y que ha habido tantos lutos nuevos, y que ha habido tanta problemática para subsistir. Recuerdo mucho una jovencita que en el cuarto mes de la pandemia, una joven 19, 20 años quizá, a la 1 de la mañana me mandó un mensaje por WhatsApp: pastor, tengo mucho miedo. No quiero que les pase nada a mis papás. Pastor, tengo mucho miedo. Y fue a estar platicando con ella por WhatsApp posiblemente unos 40 minutos, diciéndole: no tengas miedo, hija, vas a estar bien y tus papás van a estar bien. Pero qué difícil es creer esa palabra cuando estamos pasando la crisis. Cuando en medio de la crisis tenemos nosotros una palabra que nos conforte, que nos quiera levantar, con mucha frecuencia ni siquiera la podemos escuchar de una manera clara. Hay dos eventos muy interesantes en la Escritura, son dos tormentas, ustedes las recuerdan perfectamente bien. En la primera, Jesucristo acaba de hacer un milagro maravilloso que ha sido el hacer la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando termina, les dice a sus discípulos, los despide y dice: váyanse adelante, los alcanzo, crucen el mar de Galilea, mientras yo despido a la gente que está aquí. Y ellos se van. Y el relato que hace el evangelista Mateo es tan precioso que dice que Jesús se tomó un tiempo para orar y subió a una pequeña colina. Y dice que cerca de la 4ª vigilia de la noche, Jesús los vio. ¿Cómo iban ellos navegando? A mí de ese relato de Mateo amo ese relato por dos razones. La primera, porque Él los manda. Él les dice: súbanse a la barca y vayan. Y los manda. Y todos nosotros sabemos y creemos que si Jesús nos manda, no nos va a pasar nada malo, porque Él nos mandó. ¿Estamos? O sea, todos decimos: Él nos mandó, ¿cómo va a haber algo malo en lo que Él nos manda? Pero no, Jesús los mandó y los mandó hacia adentro en la tormenta. Y la segunda parte de ese relato que llena mi corazón es que Jesús caminó hacia ellos. Y ellos iban tan asustados, iban tan tensos, iban tan emocionados, con la adrenalina todo lo que daba, porque sentían que la tormenta les vencía, que cuando lo vieron pensaron que era un fantasma. Se asustaron cuando lo vieron. Qué terrible ha de ser la circunstancia para ver al Señor Jesús y asustarnos. Que muchas veces ni siquiera alcanzamos a verlo. Esa parte me fascina, porque el Señor Jesús nos ve en medio de la tormenta, y en medio de la tormenta camina hacia nosotros, y en medio de la tormenta nos lleva una palabra. La palabra la voy a decir después. La otra tormenta, si ustedes lo recuerdan, no nada más los manda, sino se sube con ellos a la barca. Y en medio de la tormenta toma una almohada y se acuesta, dice, se acostó en el cabezal. Y entonces empezó a dormir. Y el Señor me encanta porque puede dormir en medio de la tormenta. Yo no sé cuántos de nosotros hemos perdido el sueño en esta temporada. Yo no sé cuántos de nosotros hemos perdido la capacidad de descansar. Porque la tormenta nos asusta. La tormenta nos mete conflicto. La tormenta muchas veces nos llena de miedo.
Y entonces, en medio de la tormenta, se nos va el sueño, se nos va el hambre, se nos va la confianza, se nos va la estabilidad. Y entonces, de momento, ellos se acuerdan que Jesús va ahí dormido. Yo no sé cómo se acordaron. A lo mejor dijeron, oye, y el Señor, y por ahí se escuchó, por ahí lo vieron, que él estaba como un bebé en una cuna, que estaban meciendo. Él estaba tranquilo, dormido. Y esa parte que yo amo del Señor Jesús es posiblemente lo más difícil que un ser humano pueda entender. Que las tormentas a través de la vida de fe pueden ser unos buenos momentos para dormir en el nombre del Señor. Aquellos se preocuparon y se acercaron y le dijeron, Señor, ¿no tienes cuidado que nos morimos, que nos ahogamos? Señores, se levanta y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Ustedes no deben tener miedo. Y entonces se voltea hacia el mar y se calla, enmudece, y con una tranquilidad el mar vuelve a ser un espacio tranquilo, lindo. Y eso llena mi corazón de alegría, porque cuando nosotros somos como bebés asustados, Él toma el control que nunca perdió. Simplemente lo hace patente para que nunca se nos olvide. Y voltea y nos ve y nos dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo si aquí estoy yo? Él en medio de la tormenta no se aparta de nosotros. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros no estamos perfectamente claros de que Él está con nosotros, entonces suceden cosas como si de veras Él no estuviera con nosotros. Y aquí es donde quiero centrar mi tema en esta tarde. Hay un momento culminante en la vida cristiana. Para la gente que vivió cerca de Jesús, el Evangelio según Lucas, los voy a invitar a que veamos el Evangelio según Lucas, capítulo 24. El Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y a mí me gusta mucho este relato porque hace muchos años yo dejé de pensar en mí como un cristiano elegido para un trabajo, o como un cristiano que recibió el llamado a un ministerio, o como un cristiano que recibió un llamado especial. Y empecé a pensar en mí como un hombre que ve las circunstancias de la vida y muchas veces con temor camina hacia ellas. Muchas veces el descontrol, yo todavía vivía allá, no sé si todos ustedes vivían allá en el Distrito Federal en el terremoto del 85, pero me tocó caminar unas calles que yo amo de esa ciudad. Me tocó ver bardas caídas, edificios derrumbados, allá por la avenida Cuauhtémoc y la avenida Chapultepec, un lugar que a mí me fascinaba mucho, unos teatros, los vi destruidos, tirados, atrás de ellos estaba un tanque de gas como de 5,000 litros prendido, a 4 cuadras de donde yo trabajaba en aquel tiempo, un edificio como de 10 pisos quedó siendo un edificio como de 4 pisos, y las losas de cada techo, los pisos de cada piso, valga la redundancia, se hicieron como un sándwich, así uno tras otro, paz, 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 paz. Y quedó un edificio como de 4 pisos allí en San Antonio Abad. Y cuando yo pasaba por ahí y quisimos ayudar desde la iglesia, para ese tiempo yo ya era el pastor,
quisimos ayudar, hicimos cubrebocas. Si hubiéramos perfeccionado esa empresa, hoy seríamos millonarios. Pero en aquel tiempo era simplemente por ayudar en la necesidad que estaba pasando el pueblo. Y me acuerdo ese olor fétido, ese olor a muerte de mi ciudad. Y eso me hizo reflexionar mucho en la liviandad de la vida, en lo fácil que es, en que la vida te cambia en un segundo, en un minuto cambia todas las circunstancias. Y entonces tu vida ya no es la misma, tus temores se acrecentaron, tu fe y tu confianza se debilitó. Y muchas veces como cristianos, muchas veces en la iglesia, pretendemos no sufrir. Pero yo he encontrado que sufrir y aceptar el dolor y la tristeza es el primer paso para ser consolados. Tengo años que decidí dejar esa fortaleza y cada vez que me da temor, cada vez que siento angustia por mi vida, decirle, Señor, toma el control en esta noche. Toma mi vida en este día y, por favor, no quiero que me quites este miedo. Quiero que tú lo tomes y me enseñes a vivir a través de él. Porque cuando uno tiene miedo, tiene angustia y no lo quiere reconocer, nos pasan cosas como estas. Lucas 24, verso 1. Voy a leer una traducción que se llama Libre Actualizada. A mí me gusta mucho. Usted la puede leer en Reina Valera o la puede leer en la traducción. Aquí, gracias a Dios, tengo esta Biblia que es multiversiones. Y me gusta mucho cómo lo plantea, cómo lo dice. Las palabras se me hacen muy normales. Dice, el domingo, el primer día de la semana al amanecer, verso 1, las mujeres fueron a la tumba de Jesús para llevar los perfumes que habían preparado. Cuando llegaron, vieron que la piedra que tapaba la entrada de la tumba ya no estaba en su lugar. Entonces entraron en la tumba, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Ellas no sabían qué hacer ni qué pensar. De pronto 2 hombres se pararon junto a ellas. Tenían ropa muy blanca y brillante. Las mujeres tuvieron tanto miedo que se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y los hombres les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Aleluya! ¡Qué palabra tan poderosa! Ellas, en ese temor, en ese miedo, en lo que habían pasado, esta fue una semana terrible para todos los creyentes. Aquí estamos hablando 4 días después. A Jesucristo lo habían tomado, lo habían torturado, lo habían maltratado, lo habían juzgado de una manera vergonzosa. Y ellos habían visto, habían sido testigos de todo lo que había pasado. Vieron cómo Jesús fue crucificado, vieron cómo fue traspasado su costado con esa lanza. Fue un momento muy intenso. Yo hoy tengo prácticamente 6 meses que perdí a mi hermanito y cada día que pienso en él, cada tarde que ilusiono su mirada, cada tarde que ilusiono su presencia. Hace 3 o 4 semanas que conocí a su nieta, una bebé de 1 año, volver a ver a mis sobrinos, a mi cuñada, son cosas que uno sabe que va a pasar el tiempo y no se van a olvidar rápido. Tiene uno que aprender a sufrir, tiene uno que aprender a vivir con esa parte. No nos domina, pero tampoco la ignoramos. Ellos tenían 4 días, nada más imagínense. Yo no puedo percibir la angustia tan grande que ellos sintieron. Jesús era un jovencito, 33 años de vida tenía. Y sí es cierto, Él les había dicho que iba a partir, que era necesario que Él se fuera. Y hay un momento que a mí me conmueve mucho Jesús diciéndoles, no se preocupen, que yo me vaya les conviene, porque va a venir el Espíritu, el Consolador, el que los va a guiar, el que va a estar en ustedes y con ustedes. Yo aún con eso, no concibo la idea de perder a un joven tan hermoso como él. No concibo la idea de perder un corazón tan comprometido con los necesitados como el del Señor Jesús. No concibo la idea de que alguien a los 33 años
tenga que partir porque se cumplió su propósito. No lo entiendo. Digo, yo entiendo y es normal que uno se jubile a los 60, 70, 50, 65. Eso que ya uno tenga, ya cumplió, pero a los 33. Prácticamente el Señor empezaba a vivir. Y ellos ven de qué manera es sacrificado. Ellos lo ven. Ellos sufrieron. Por si eso fuera poco, sufren la oscuridad total de la tierra. Por si esto fuera poco, que eso es terrible, es terrible, es fuerte. Que el día se te interrumpa para dar paso a una noche momentánea es terrible. Y después volver al día. Pero además, ver el terremoto, sentir el terremoto, que se movían las rocas, pero además ver que de los sepulcros, cuando el Señor Jesús visita el infierno, visita esa parte inferior, esa parte de muerte, como los muertos mismos son conmovidos por la presencia del que vive para siempre. Y hay muertos que resucitan, hay muertos que caminan. Jesús llega a la tumba y los muertos salen a caminar. Aleluya. La vida venciendo a la muerte, la vida venciendo a la muerte, porque la muerte no puede vencer a la vida. Y entonces Jesucristo irrumpe en el poder del enemigo y ya en otro tema, en algún otro día veremos cómo va y le quita las llaves de la muerte. Aleluya, dice el apóstol Pablo, para que no nos ande asustando con la muerte. Ahora la muerte no es espanto, dice, ahora la muerte es una promesa, porque yo tengo las llaves de la vida. ¡Aleluya! Ese es el poder del reino de los cielos, obrando en favor de los creyentes. Pero las muchachas, estas Marías, que fueron a buscarlo al sepulcro, no relacionaban todo eso. No lo podían relacionar, no entendían qué había pasado. Ellas querían ver el cuerpo de su Señor. Ellas decían, es que aquí estaba, tenemos que ungirlo, tenemos que prepararlo, decían ellas. Y los ángeles que aparecen se les dicen con toda claridad, ¡ey! ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¡Aleluya! No busquen en el lugar equivocado, queridas. Acuérdense, les dicen los ángeles, verso 7. Recuerden lo que Jesús, el Hijo del Hombre, les dijo cuando todavía vivía. Él estaba en la región de Galilea y les dijo que sería entregado a hombres malvados que lo matarían en una cruz, pero que al tercer día iba a resucitar, les dice. Y entonces dice la palabra, y recordaron esas palabras y salieron de aquel lugar. Y cuando llegaron a donde estaban los 11 apóstoles y los otros discípulos, les contaron lo que había pasado, pero ellos eran mexicanos. Ellos no creyeron, dice, lo que ellas decían. Mexicanos de acá de Ensenada, no crean que de allá. Allá yo sé que la gente es bien creyente. No, acá los de acá, dice, no creyeron. Y la forma como termina este pasaje, esta versión, a mí me llama mucho la atención. Dice, a ellos les parecía que era una tontería. Les parecía que era algo irreal. No entendían y no sabían. Dice, termina diciendo el verso, y entre las mujeres estaban María Magdalena, Juana y María, la madre del discípulo que se llamaba Santiago. Sin embargo, dice el verso 12, Pedro salió corriendo hacia la tumba y al llegar miró hacia adentro, pero solo vio las telas con que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Entonces regresó a la casa asombrado por lo que había pasado. Si esta misma historia la leemos en el Evangelio de Juan, encontraremos que Juan, el discípulo amado, acompañó a Pedro y los dos llegaron al sepulcro y no vieron que estaba allí. Simplemente dice que vieron el sudario de Jesús acomodadito ahí donde había sido depositado su cuerpo. Y ellos pensaron que era algo irreal. De hecho, si lo vemos en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar a María rogándole al hortelano, diciéndole, dime dónde pusiste el cuerpo, porque yo quiero adorar a mi Señor. Qué tremendo es esto.
Saben que a veces las emociones, quiero que todos me vean en este momento a mí, todos volteen a verme y estén atentos y vean lo que les voy a decir. No nada más escuchen lo que les voy a decir, vean lo que les voy a decir. Cuando las emociones son abundantes, muchas veces son capaces de envolver nuestra fe y dejarnos perplejos, tristes, con un sentimiento de abandono, con un sentimiento de soledad, que a veces nos lastima, no nada más el día, nos lastima el alma, nos lastima el espíritu. Y muchas veces en ese espacio de soledad, a veces creemos que quedarnos solos ya es la realidad con la que tenemos que vivir. A los discípulos les pasó. Si leemos el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 24, vamos a encontrar a 6 discípulos, 7 prácticamente, regresándose a pescar. Ahí donde Jesús los había encontrado, a los primeros 4, cerca de las redes, pero se llevaron otros 2 o 3. Porque dijeron, el maestro fue asesinado, no podemos hacer nada. Otros tantos empezaron a tomar lugar. Me gusta pensar en Gamaliel, aquel maestro del Sanedrín, ¿se acuerdan? Aquel que instruyó a Pablo. Cuando el Sanedrín castigaba a los discípulos porque hablaban del resucitado, Gamaliel les dice, no sea que vayan a ser ustedes encontrados peleando contra Dios. ¿Se acuerdan? Antes de que viniera Jesús hubo un tal Judas y hubo otro tal, y ellos arrastraron pueblo tras de sí, pero murieron y todo se acabó, cada uno para su lugar. No hay memoria ya de esos predicadores. Si esto es de Dios, ustedes no van a poder con ello, y si no es de Dios, solito se va a acabar. Ese es un gran principio. Si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, aunque ustedes trabajen todos los días, no se va a permanecer. Pero si es de Dios, Él va a dar el crecimiento, bendito sea su nombre. Y ese día empezó la desbandada. La gente estaba triste, angustiada, asustada. Apenas iba a venir la confirmación. Verso 13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén, 12 kilómetros más o menos. Mientras conversaban todo lo que había pasado. Ellos iban platicando. Yo me imagino esa charla. A mí me gusta mucho imaginarme lo que la Escritura me está diciendo. Yo me imagino a los 2. De hecho, nada más de uno da el nombre. La Escritura dice Cleofas. El otro pudo haber sido Suriel, Jorge, Abel, cualquiera de los nombres de aquí. Cualquiera de los que estamos aquí pudo haber sido el otro caminante. Pero ellos 2 iban, ya me imagino esa plática. Oye, ¿y cómo viste? Oye, fíjate cómo están platicando que el día que agarraron a Jesús en la noche, de hecho uno de los discípulos salió tan fuerte corriendo que le arrebataron la bata y se fue desnudo corriendo. Pero, ¿te acuerdas? Oye, y luego los persiguieron a todos, y luego lo maltrataron, y luego dicen que andaban descubriendo ahí una muchacha, una señora, dijo que Pedro era, y que Pedro se puso a gritar y a decir como loco que él no los conocía, y la plática iba en esos términos. Y después dijeron, pero todo eso carece de importancia. ¿Te fijaste cómo lo mataron? Qué impresionante fue ver a nuestro maestro coronado con esa corona de espinas. Qué impresionante fue ver su cuerpo despedazado. Pero ellos iban platicando solo lo que habían observado. Ellos iban platicando solo lo que eran testigos en ese momento. Muy fresca la información.
Todavía no había ni Facebook, ni WhatsApp, ni nada de esto. No, ellos iban platicando lo que habían visto, lo que les habían platicado los que estuvieron cerca. Esas pláticas tan llenas de contenido y a veces tan llenas de cosas que uno se imagina, ¿no? También. Pero ahí van. Y ellos van caminando, fíjese bien, el verso 15 me encanta, dice. Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos, esto es impresionante, no lo reconocieron. Eran dos de sus discípulos, Eran dos discípulos, dos seguidores de Jesús, que lo conocían, que habían estado con él. Pero en medio de la plática, de las circunstancias, de la terrible situación pasada los últimos 4 días, no reconocieron al maestro. Entonces, verso 17, Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Y ahora sí, dice, los dos discípulos se detuvieron. Ellos voltearon y dijeron, ¿qué? ¿Qué nos preguntas? Pero había algo ahí inquietante. Y esta es una de las evidencias, preciosa iglesia, hermosas familias, hermosas y hermosos. Esta es una de las mayores evidencias que hay de la vida cristiana en el corazón del creyente. Sus caras se veían tristes. Y una de las evidencias de que el reino de los cielos se acercó a nuestra vida es que en nuestra casa hay gozo. Si la cara es de tristeza, cuidado porque a lo mejor las circunstancias de la vida están bloqueando el gozo del reino de los cielos para nosotros. Ellos se pararon y el testimonio dice sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén, el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? ¿Cómo es posible que alguien esté ignorando lo que está pasando en este tiempo? Aquí hace muy poquito ya hablaba con una persona que, como yo, tuvo la tristeza de perder a un ser amado. Y él me decía, ¿cómo le haces para olvidar? Y le digo, no te equivoques, yo no olvido. No olvido, mi hermanito no lo voy a olvidar nunca. Sí, no lo puedo olvidar porque cuando yo muera nos vamos a encontrar. Imagínate que cuando nuestra tumba se abra, imagínese usted a quienes le han antecedido. Imagínese si no van a estar ahí esperándonos ya. No, última hora salimos juntos todos y a darnos un buen abrazo y a disfrutar la presencia del que vive para siempre, el Señor de la vida. Le digo, no, yo no olvido. ¿Cómo voy a olvidar? Eso no se olvida. Simplemente tenemos que aprender a esperar el tiempo para volvernos a encontrar. Simplemente es eso. Nos volveremos a encontrar. Esa es la mayor certeza y la mayor promesa que tenemos los hijos de Dios. Eso jamás debe estar la duda en el corazón. Pero a veces pensamos que lo que pasa aquí es lo más trascendente de nuestra vida. Y no. Como decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 4, decía él, esta es una casa temporal que cada día se desgasta. Así será para todos. La alegría de los 18 se convierte en la preocupación de los 35 y en los dolores de los 50. O sea, ahí no hay variación. Todos pasamos por lo mismo. Y en las memorias de los 60. Y a ver si llegamos a los 70. Cuando ya tienes más años vividos que los que te restan por vivir, ya estás en una etapa donde solamente tienes que estar afianzándote, esperando y confiando cada día más en la más hermosa de las promesas. ¡Aleluya! Esa es la vida nuestra. Y entonces Jesús les pregunta, pues platíquenme, ¿qué ha pasado? Verso 19. Sigue diciendo, lo que le han hecho a Jesús.
dice Cleofas, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, dice él. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Fíjese bien cómo ellos tienen esta situación compleja en su vida. Y yo espero que no esté en su vida, hermosos, ¿eh? Yo espero que no esté en su vida este problema. Aunque haya muerte cercana, aunque haya enfermedades, esas que se llaman terminales, aunque haya enfermedades, esas que se llaman degenerativas, aunque haya ansiedad económica, aunque el trabajo esté en peligro, aunque haya necesidad, aunque haya muchos recibos y haya poco dinero, aunque la circunstancia en que estés viviendo, ojalá y esto no te pase. Cleofas le dice, Jesús era profeta, era un hombre poderoso, pero la gente de nuestro tiempo pudo más que él. Y los romanos lo mataron en una cruz. Y luego dicen así, llenos de nostalgia, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Ya, adiós. Como tantos otros predicadores que habían pasado y habían levantado pueblo. Lo mataron y adiós. Dicen acá en esta tierra, bye bye. Ya no está más. A ellos lo único que les queda como un recuerdo es que era poderoso y que actuaba con mucho poder y que hablaba con mucho poder, pero ya no estaba. El verso 22 es una lápida para la fe cristiana, para la fe mal comprendida, para aquel que se queda con el recuerdo, para aquel que cree que Jesús actuaba con poder en Jerusalén y en nuestra vida no tiene autoridad. Para ese tipo de fe, este es el verso. Si usted cree que Jesús no tiene poder en la actualidad para su vida, para sanar, para restaurar, para componer, para edificar, para reedificar, para sanar, incluso para resucitar, entonces este es el verso que usted no puede olvidar jamás. Esta mañana, dice, verso 22, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Este es lindo, dice, ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Nada más les faltó decir, hágame usted el favor. Imagínense, nos asustaron. Híjole, te digo que estos eran mexicanos de acá de Ensenada. Dice, y algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Nada más se dice que está vivo. Ay, mire, se me pone la piel de gallina. No sé, si a mí me hubieran dicho ese día, si me hubieran dicho, ¿sabes qué? El Señor hizo esto, ya no está en la tumba. Yo creo que de ahí en adelante me convierto en un adorador. Empiezo a cantar, empiezo a celebrar la resurrección. Las mujeres les platicaron, las mujeres les dijeron, y ellos dicen, nos asustó. ¿Se acuerdan de los discípulos en la barca? Dijeron, es un fantasma. Nos asustó. En el verso 25, Jesús empieza a hacer una clase histórica para ellos. Y ahí usted va a encontrar el gran amor del Señor. Verso 25 dice, Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender. ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que los profetas enseñaron? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
Desde ahí les empezó a platicar toda la profecía mesiánica, toda la profecía del Mesías, toda la profecía de acción, la redención. Ahí seguramente les dijo, ¿se acuerdan cuando la serpiente los engañó? Ah, bueno, pues entonces la promesa es que uno que iba a nacer de la mujer iba a apachurrarle la cabeza, le iba a quitar la autoridad. Acuérdense cómo la promesa del reino, acuérdense cómo le fue dicho a Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, te voy a dar una nación grande, te voy a dar una descendencia poderosa, más grande que las estrellas que hay en el cielo, más numerosa que la arena del mar. Tú vas a tener una nación muy grande y ustedes van a ser testigos de la bendición al mundo entero. Jesús les empezó a enseñar todo eso. Y les habló de lo que decían los profetas. Les habló de toda la esperanza. Les habló de todo lo escrito acerca de él. Y cuando se acercaron, dice el verso 28, al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde. Y pronto el camino va a estar oscuro. Hay asaltantes, le dijeron. Quédate, es muy peligroso, le dijeron. Y Jesús se va a casa con ellos. Y cuando se sientan a comer, Jesús toma el pan y da gracias a Dios. Lo parte y se los da. Y entonces sus ojos se abren y recuerdan y empiezan a ver todo con claridad y dicen, ¡caray! Y la reflexión que hacen es maravillosa. Dicen, nuestro corazón se calentó, se estaba quemando, había un fuego en el corazón cada vez que él hablaba. Y aquí quiero cerrar y quiero hacer esta reflexión con ustedes. Nosotros podemos ir en necesidad, en aflicción, en dolor, incluso con la sombra de la muerte cerca a nosotros, con la enfermedad latente. Pero no crea nunca que esa es la parte final de la historia. Porque si usted cree eso, se va a quedar en esa parte. Y puede ser que el Señor Jesús llegue a acompañarlo. Y usted ni cuenta se dé. Y además se asuste. Tenga esta certeza en su corazón. Jesús no dejó a estos dos discípulos con dudas para el camino. Él los vio dudando y fue tras ellos. Porque, aunque usted no lo crea, a veces nosotros pensamos que nosotros encontramos al Señor, pero no. Él llega un día bendito a nuestro camino y llega a nuestra casa. Y llega a platicarnos, y llega a enseñarnos, y llega a cambiarnos la historia. Esta historia termina de una manera maravillosa. Ellos en ese momento no siguen su propia recomendación humana. Quédate porque ya se hace tarde y hay ladrones en el camino. No. Ellos en ese momento se regresan a Jerusalén a gritarle a la familia, a los cristianos, a los que estaban tristes, a los que no habían tenido todavía la convicción de esta certeza. Llegan a decirles, señores, se nos apareció en el camino, nos empezó a hablar de todo, nos bendijo, nos dio pan, está vivo, él vive, él no está muerto. Sí es cierto, estas mujeres no nos asustaron, tienen razón, el Señor resucitó. Sí es cierto, Pedro no lo encontró, pero porque ya había revivido, el Señor resucitó. El Señor es la realidad más viva con la que nos podamos encontrar. El Señor vive. Fue tras estos caminantes, pero también fue sobre los discípulos que estaban en el mar, pero también estuvo con ellos cuando estaban en el mar. Jesús nunca abandona a sus hijos. Jesús siempre camina con nosotros. No importa la necesidad que estemos pasando, no importa la ansiedad que estemos pasando, no importa que la muerte esté cerca, no importa que el tiempo se haya acercado, no importa ninguna circunstancia humana.
no importa que sea la noche, ni que haya asaltantes cercanos. No importa que la tormenta amenace. No importa que estemos empapados de ansiedades, angustias, tristezas, escasez o dolor, o enfermedad. Escasez o dolor o enfermedad. Esta, querida iglesia, esta puede ser nuestra tarde. Esta puede ser nuestra noche. No nos asustemos si escuchamos ahí su voz, hablándonos por nuestro nombre y diciéndonos que Él está con nosotros.